De hecho, aquí aparece en su pantalla un puntito rojo. Ese puntito rojo con un centro blanco es el que indica que ya se está grabando, para que, pues, quien se acuerde, ¿no? Quien se acuerde, acuérdenme siempre para que grabemos. Bueno, entonces volviendo a al punto donde nos quedamos la semana pasada, la novedad en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares consiste en que ahora se le da una instrucción a los jueces en base a un derecho humano que se llama derecho de acceso a la justicia, para que de acuerdo a esto el juez pues no sea tan arbitrario las autoridades judiciales en rechazar demandas, porque antes como que daba la impresión de que nada más estaban buscando la manera de rechazarte, de no admitirte. Y se agrega este párrafo segundo que tengo en pantalla, donde le hacen ver al juez que la ley le establece al juez que debe de hacer una revisión exhaustiva con esa prevención, de preferencia para darle admisión a la demanda, porque si los puntos que está requiriendo no son realmente necesarios e indispensables, pues que admita la demanda y que le dé trámite. Pero bueno, eso quedará siempre a decisión del juez, porque finalmente, si la prevención a consideración del juez es tan grave que no permitiría continuar con la secuela y no se desahoga, aquí dice que se desechará la demanda, debiéndose devolver todos los documentos al promovente. Y pues el único recurso ahí que cabría sería un recurso que se llama queja. Se puede interponer una queja, de hecho se tiene que hacer. Porque si tú vuelves a presentar la demanda, vuelve a caer en el mismo juzgado, te vuelven a prevenir y va a ser el cuento de nunca acabar. Antes era posible que cayera en juzgados distintos. Ahora no, porque el sistema tiene un algoritmo donde detecta los datos y entonces siempre que la presentes va a caer en el mismo juzgado, para evitar que la gente burle el turno como lo hacían antes. Por ese motivo, entonces sí sería necesario irse a la queja, como lo establece el artículo 237, se presenta un recurso de queja a través de la misma autoridad para que remita el expediente al tribunal de alzada o a la sala y la sala resuelva si es procedente o no es procedente la admisión y ordene lo conducente, ¿no? Bueno, esto se va a llevar un tiempo, todas las apelaciones y los recursos se llevan un buen tiempo, pero ni modo, todo eso, por eso los juicios se alargan y se alargan por ese tipo de circunstancias. Dice aquí la fracción tercera del 236 que en caso de que la vía sea incorrecta, pues el juez familiar o civil finalmente tendrá que llevar el juicio, porque tanto las vías especiales como las vías ordinarias, pues las tramita el mismo juez, tratándose de la manera correcta. Entonces lo único que le están diciendo aquí al juez es que, pues, reencauce la demanda y le señale él mismo de oficio la vía correcta. Entonces, como ven ustedes, en este nuevo código nacional, a diferencia de los anteriores códigos, se da mucha relevancia al acceso a la justicia para que no se deseche demanda nada más porque sí, y pueda tener la parte promovente un recurso como es el de queja, artículo 237. Bueno, el 238 nos habla de la inscripción de la demanda de manera preventiva y luego ya viene nuestra siguiente fase que vamos a ver el día de hoy. Una vez que se ha admitido la demanda, se va a dictar un autoadmisorio donde se va a ordenar emplazar al demandado para que se le corra traslado con las copias de la misma, ya sean copias físicas o electrónicas, según se trate, es decir, el dispositivo que marca la ley. Y el término para contestar una demanda en materia civil está en el artículo 239, son 15 días, como la ley nos señala. Si son hábiles o naturales, se entienden los que más benefician a las partes, y en este caso son 15 días hábiles que tiene el demandado después de que recibió su demanda y que empiezan a correr al día siguiente para dar contestación a la misma. Por lo que ya habíamos comentado, mucho cuidado con los términos, porque pues los términos
en materia civil es algo que aprendemos desde la escuela, los términos son fatales. Es decir, que cuando no se hace valer una actuación en el término que marca la ley, pues este derecho se tiene por perdido, por precluido, y ya no se puede regresar hacia atrás porque el proceso no está a capricho de las partes. Y estamos muy acostumbrados, muy mal acostumbrados todos, los mexicanos, a ser muy informales, pero aquí no. Aquí no va a haber segundas oportunidades, ni argumentos, ni situaciones que valgan, porque hay una contraparte que no va a permitir que se violenten estos principios. Una vez que una persona está notificada o emplazada bajo las reglas que platicamos la semana pasada, todas las vicisitudes que se pueden dar, queda ligada. El emplazamiento genera una liga jurídica invisible que obliga al demandado a contestar ante el juez que lo emplazó, en el término que marca la ley, que repito, son 15 días hábiles, artículo 237. Tiene la obligación de contestar ante la misma autoridad, sea o no sea competente. Si él considera que no es competente, pues tendrá que interponer una incompetencia, pero si no contesta, va a perder su derecho. Y eso no lo libra de ninguna consecuencia, porque al contrario, va a perder su derecho a defenderse, a ser oído y vencido en juicio como marca la Constitución. Por eso nunca es pertinente decirle a la gente que se haga o que se esconda abajo de una piedra, porque no va a tener derecho a defenderse, y lo próximo que le va a llegar cuando se entere, después de un tiempo, pues va a ser que ya perdió el juicio y va a tener que pagar, entregar la casa, va a tener que entregar lo que sea, ¿no? Por las buenas o por las malas. El artículo 241 da origen a la llamada sección segunda, que es la contestación de la demanda. Obviamente a nosotros nos van a contratar, ¿verdad?, para contestar o para hacer una demanda. La gente va a decir, oiga, me llega una demanda y quiero que me la conteste, entonces nosotros tenemos que saber contestar una demanda. Las reglas están en el artículo 241 y se contesta con la misma lógica con la que se planteó la demanda. También contendrá, vamos a ver un escrito, voy a poner en pantalla un escrito de contestación. Es uno de los más completos que encontré en mi archivo de mis asuntos personales. Como ven aquí, ¿sí lo están viendo en pantalla? Ya, sí, ya vi que ya. Gracias. Es que puse aquí mi monitor para ver que ustedes estén viendo. Se pone el rubro, pero aquí sí debo de tener cuidado porque aquí ya el expediente ya tiene un número. Como es en el Estado de México, pues el expediente va por número, ¿va? Si fuera el asunto en la Ciudad de México, el expediente se llamaría Ramírez George Alejandro, pero aquí está por número, que es el 245313. Si no van correctos los datos, acuérdense que la oficialía de partes no me puede rechazar la promoción, la van a recibir, pero la demanda se va a tener por no contestada, porque el juez no va a andar adivinando ni va a andar buscando. Si algún dato no coincide, pues simplemente le van a formar un expedientillo donde le pongan un acuerdo y digan, ignoramos a qué expediente pertenece esta contestación. Y lo mismo que si no hubieras contestado, pierdes la oportunidad. Se contesta entonces poniendo el mismo rubro, el rubro ya se desprende, porque acuérdense que me corrieron traslado con la demanda, aparte de haberme corrido traslado con la demanda y documentos, también viene lo que se llama el instructivo, que es un documento judicial donde viene copia del auto con el cual me están emplazando y me están dando las instrucciones. En el Estado de México incluso le llaman instructivo, pero es un auto inicial del cual me corren traslado a mí como demandado. Obviamente ya sé ante qué juez voy a contestar, porque es el mismo que me está emplazando. Y en este caso, pues será el demandado el que tiene que contestar, o su apoderado legal. Pudiendo haber también litis consorcio pasiva, es decir, que haya varios demandados, en cuyo caso
deberán litigar bajo una misma causa y deberán de nombrar también un representante común como lo marca la ley. En este caso es una sola persona la que está contestando, que está promoviendo por su propio derecho, como pueden ustedes ver. Pero en este caso es una contestación a un juicio familiar. En ese sentido, pues es una cuestión de patria potestad y por lo tanto, pues ella contesta por sí misma y a nombre y representación por ley de su menor hijo de edad, y ahí está su nombre, ¿verdad? Su menor hijo. Se debe señalar domicilio para ir a recibir notificaciones de la misma manera, dice el Código Nacional. Correo electrónico para recibir notificaciones electrónicas. La novedad en este Código Nacional es que si la persona demandada pertenece a algún grupo vulnerable, lo debe de señalar. Y aquí dice, y acreditar, para solicitar el apoyo necesario. En caso de ser indígenas, en caso de ser personas de la tercera edad o personas con alguna diversidad funcional o discapacidad. Y que se hagan los ajustes necesarios al procedimiento, tal cual lo marca la ley. Esto es importante en la fracción tercera, porque dice la ley que en ningún caso se debe exigir contar con un registro ante el tribunal o poder judicial que corresponda. Lo preferente, pues sí es registrarse, darse de alta. Pero aún así, suponiendo sin conceder que contestaran la demanda y que por algún motivo no se las quisieran admitir o porque no cuenten con un registro ante el tribunal, esto no genera el desechamiento de la contestación. En todo caso, el que debe de contar con registro, pues es el abogado. Y los escritos ya no van firmados por los abogados, van firmados por las partes. Entonces, lo que está diciendo aquí el artículo 241, fracción tercera, es que no se le puede obligar a las partes a registrarse ante el poder tribunal, ante el poder judicial de ninguna entidad federativa, porque este código es nacional y que tampoco puede utilizarse eso como pretexto para desechar una contestación. Ténganlo en cuenta. Bueno, ¿cómo se va a ir contestando? Entonces, la primera parte va a ser igual. Este es el rubro, el juez al que se dirige la contestación, que es el mismo que me emplazó. Primera parte del proemio contiene el nombre de quien contesta, su dirección. Personas autorizadas como abogados, ya sea como mandatarios o simplemente para oír y recibir notificaciones. Personas que no son licenciados en Derecho y que pueden, en su caso, revisar el expediente, como podemos ver aquí, lo que llamamos los pasantes. Y en la segunda parte del proemio, precisamente ahí es donde le vamos a manifestar al juez que venimos a dar contestación a la demanda que fue instaurada en mi contra, ¿no? Bueno, pues es suficiente con decir, vengo a dar contestación a la demanda improcedente, ¿verdad? Hay algunos abogados que le ponen injusta, temeraria, maldita, traicionera. Eso es una jalada, porque eso no va a generar ninguna cosa más que burla, ¿no? Entonces, nada más con decir vengo a contestar, pues una demanda es más que suficiente, incluso hasta quitarle esto de improcedente, pues tampoco, porque si fuera improcedente no hubiera procedido. Y ya procedió, ¿verdad? Vengo a dar contestación a la demanda instaurada en mi contra. Lo demás no es necesario. Lo demás que le ponen son puras jaladas para impresionar a los clientes, ¿no? Más no al tribunal. Pero bueno, son usos y costumbres. Dice Alberto que a él le pusieron a contestar a la vil traicionera. Maldita demanda. Eso demuestra, sí te demuestra algo, te demuestra pues una enfermedad mental o una inseguridad tremenda o una falta de conocimiento, ¿eh? También se suple la falta de conocimiento con calificativos, ¿no? Que no tienen razón de ser porque no van a tener ninguna trascendencia. Vengo a contestar a nombre de la suscrita y de mi menor hijo en términos de los artículos, y aquí vamos a poner 237 y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y entonces voy a empezar a contestar cómo. Bueno, igual que en el sistema anterior,
se debe contestar en el mismo orden que fue planteada la demanda. Se va a ir contestando uno por uno todas las pretensiones, los hechos y el derecho. Se tiene que contestar de manera categórica, igual que en el sistema anterior. Sí o no y la explicación. Aquí lo dice la ley, dice contestará categóricamente, eso quiere decir que se debe contestar si es verdad o no es verdad cada uno de los hechos en que el actor afunde su pretensión, aceptándolos o negándolos, o manifestando bajo protesta de decir verdad que no son propios. En caso de que evada su respuesta, se le tendrá por confeso. Entonces, mucho cuidado porque si yo no contesto un hecho, si yo no contesto una prestación, me la van a tener por aceptada. Y eso genera pues una confesión judicial que me va a afectar. Un error de dedo aquí, una falta de contestación o no ser concreto, contestar como capulina. No sé, puede ser a lo mejor, tal vez, eso va a generar una confesión. Es decir, que de manera ficta, el juez va a tener como aceptado ese hecho. Cuidado con eso. Las pruebas también se deben de ofrecer en la contestación, de la misma manera como aprendimos a hacerlo en la demanda. En todas las vías del nuevo modelo, se deberán presentar las pruebas con los escritos de demanda y contestación. Es el momento en el que se tendrán que presentar y ofrecer por escrito las pruebas. Después ya no. Entonces, dando cumplimiento a eso, acuérdense ustedes, esta contestación se las voy a mandar con la súplica de siempre, nada más para ustedes, porque traen nombres personales, reales. Entonces, por favor, no la suban ni la compartan, es nada más para ustedes. O si lo hacen, pues borremos los nombres nada más. Bueno, esta prestación se niega, ¿verdad? Es improcedente y se niega el derecho y la acción de la demandada para demandar. Acuérdense ustedes que la primera parte de la demanda se llama prestaciones, entonces yo lo que voy a contestar aquí es que las prestaciones son improcedentes, por lo que más adelante voy a señalar. Aquí simplemente digo, no es procedente la pérdida de la patria potestad, no es procedente la pérdida de la guardia y custodia. Esta prestación no se contesta por no ser hecho propio y por no ser una prestación que a mí me corresponda. Seguramente esta prestación se la están reclamando al registro público o al registro civil. Por lo tanto, lo único que manifiesto yo es que no la voy a contestar porque no es algo que incumba a mí. La cuarta prestación y marcada con la... aquí en este caso en la demanda lo marcaron con letra. Al marcarla con letra, pues yo la contesto con letra también, ¿verdad? Para que el juez pueda ver la correlación entre las prestaciones que me están demandando y las que estoy contestando. Esa es la razón de que se debe contestar no como se me ocurra, sino con el mismo formato y bajo la misma lógica que me demandaron. Si se fijan ustedes, el formato es exactamente igual que la demanda y en el mismo orden se contesta. Bueno, entonces todas las prestaciones, sin excepción, las tengo que contestar. En este caso estoy negando todas las prestaciones porque la actora carece de derecho. Y después de negarlas, procederé a contestar los hechos. El hecho número 1 seguramente es que se casaron y que tuvieron hijos. Y pues eso, de ser cierto, porque desde luego debe de haber actas que se exhibieron, pues tampoco se puede negar, ¿verdad? Porque entonces incurriría en una falsedad. Y entonces aquí se pone, número 1, este hecho es cierto. Ahí no hay controversia. Y ese hecho pues quedaría fuera de la ley. El hecho número 2 es donde ya empiezan, como dicen por ahí, los asegúnes. En el hecho número 2 se contesta que el hecho es cierto de manera categórica, pero se aclara. Se hace del conocimiento a su señoría que el hoy actor, o sea, el que está demandando, nunca se ha preocupado por su hija ni por su educación. Quiere decir que es un señor, el señor está demandando a la señora por la patria potestad de su hijo. No se ha hecho cargo de nada relativo a ella desde que se separó de la suscrita. Jamás la volvió a visitar. La niña no lo conoce ni lo identifica. Esta demanda, curiosamente, tiene que ver con la audiencia que vamos a ver. O sea que sí nos sirve perfecto.
por lo que a pesar de ser su hija, él solo cumple con el deber pecuniario y omite todos los demás deberes que como padre le corresponden. Entonces aquí yo estoy contestando, obviamente, pues mi clienta, en este caso mi cliente, pues me voy a tener que reunir con él para que me explique los puntos, las comas, los síes y yo pueda ir redactando mi contestación, ajustándola a lo legal y tomando la decisión para la teoría del caso o el establecimiento de la coartada de la defensa que vamos a sostener. La verdad, pues yo no los voy a engañar. No lo hemos estado platicando ahorita con lo que le pasó a la abuelita sicaria, ¿verdad? Y eso pasa en todas las materias. Unas cosas se inventan, otras los abogados las van a armar. Es lo que se llama la verdad histórica y la verdad histórica nunca es la verdad real. A veces dudo que exista la verdad real en los juicios, nunca. Entonces nosotros como abogados, pues habrá cosas que le habremos de sugerir a nuestro cliente que conteste, otras que no. Por eso somos los asesores jurídicos. El hecho 3 es cierto y se aclara que el 40% de la pensión que se fijó fue de tal cantidad en la cláusula del... Y se hacen todas las anotaciones, ¿no? Necesarias, aclarándole al juez, ¿verdad? Que hay un convenio y que ese convenio fue aprobado por un divorcio previo y que la señora pues no tiene pensión porque ambos contan con trabajo propio, entonces por ese motivo pues la pensión fue fijada de esa manera, porque seguramente pues está viendo ahí problemas por ese tipo. Las cosas no han cambiado, por lo tanto está diciendo aquí la parte demandada, solicita que quede el convenio como está, porque ambas partes trabajan, en fin. Se van contestando hecho por hecho, aclarándolos. Primero acuérdense, de manera categórica se va a aceptar o a negar el hecho y después se van a hacer las aclaraciones correspondientes. Porque si tú no contestas si es verdad o es mentira, el juez te va a tener por contestado como esto es cierto. Y eso al momento de dictar sentencia se va a tomar como una confesión judicial. Porque si bien es cierto que la prueba confesional ya no existe, el juez va a tomar en cuenta todo lo actuado. Cuando tú contestas la demanda, y no lo estoy inventando yo, sino lo dice la ley en su artículo 241, fracción cuarta, en caso de que se vada a contestar un hecho y no se conteste correctamente o de manera categórica, se le tendrá por confeso, es decir, por cierto. Entonces, mucho cuidado con eso. Esto es la contestación a los hechos, entonces, que será marcada la pauta por la demanda. En el mismo orden de la demanda yo voy a contestar sin dejar de contestar ninguno, porque si no, entonces me tendrán por aceptado el hecho. Por ejemplo, este hecho sexto, este ya se está negando, este hecho es totalmente falso, ya que las cosas no han cambiado, por lo tanto, la pensión debe de continuar, ¿no? Este hecho 7 ni se afirma ni se niega por no ser propio. Aquí está solicitando la actora seguramente que se gire oficio, aquí dice que se gire oficio a la empresa para que informe a cuánto ascienden las prestaciones del señor. Entonces él dice, bueno, pues eso no me corresponde a mí, sino a la empresa, por lo tanto manifiesto que de tal año a tal año gano tanto, en fin. Contestados los hechos, se dará contestación al derecho. Acuérdense que la demanda trae un capítulo de derecho y entonces el derecho se contesta, pues simplemente diciendo que no tiene derecho. Nosotros fuimos enseñados muchas veces, los que ya somos abogados, con latinajos, porque el derecho romano pues es la base, ¿no? Había una excepción del derecho romano que se llamaba la sine actione, y muchos le ponen así, ¿no? Sine actione agis, o algunos le ponen legida. No, no utilicen latinajos, ya no utilizan latinajos porque, además de que no van a sorprender a nadie, pues la ley es clara y dice que la demanda y la contestación se tienen que hacer y plantearse en español. Yo una vez hice el experimento y cuando un abogado me puso muchos latinajos en su contestación,
Cuando se desahogó la vista con excepciones y defensas, pues yo le contesté que no podía dar contestación porque el abogado estaba violando el artículo del Código Nacional que establece, perdón, en ese tiempo del Código de Procedimientos que establece que las actuaciones deberán de ser en español y que si no son en español se deberán de acompañar con su traducción autorizada en el idioma que se trate. Y que por lo tanto, al estar utilizando palabras en latín, yo como abogado, más bien yo no contesto como abogado, aquí contesta el demandado. Entonces, en primera persona el demandado dijo, pues yo no entiendo lo que me está planteando y por lo tanto estoy en estado de indefensión y solicito que no se le tengan por interpuestas sus argumentos, ni sus excepciones, ni sus defensas, toda vez que está cometiendo una ilegalidad, al no respetar la disposición que establece que todas las actuaciones deberán realizarse en español. Eso ya lo vimos cuando vimos actuaciones judiciales. Todos los formalismos que están precisamente en los artículos del libro primero y segundo, esto lo vamos a encontrar del artículo 125 al 180, ahí dice que todas las actuaciones deben de ser en español. Entonces yo puedo hacer valer eso. Por eso no contesten latinajos ni le hagamos allá lucido para que no nos vayamos a llevar un susto, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que digo es que no tiene derecho a que se apliquen las normas que están invocando porque yo no he dado causa legal a esta demanda. Por lo tanto, el derecho de fondo y el derecho subjetivo y adjetivo que está haciendo valer, pues resulta improcedente. Bueno, ahora bien, hasta aquí, pues la demanda, la contestación, pues tiene la misma lógica de la demanda. Pero viene un capítulo novedoso que no viene en una demanda y que se llama precisamente excepciones y defensas. Si bien es cierto que la acción le corresponde al actor para ejercitar un derecho, al demandado le corresponde defenderse y la figura procesal mediante la cual se defiende se llama excepción. La excepción es lo contrario a la acción. ¿Cuál es la diferencia entre una excepción y una defensa? Esto casi nadie lo toca porque los consideran sinónimos y no son sinónimos porque si no, no estarían con un distinto nombre, ¿no? Técnicamente, una excepción es la que tiene su fundamento en el derecho. Hay un artículo que me da una herramienta para defenderme. Y entonces, al estar fundamentada en la ley, se considera como una excepción. Y una defensa deriva de un hecho, de una teoría del caso. Me explico. Por ejemplo, si me están demandando la terminación de un contrato de arrendamiento y yo soy el fiador, yo quedé como fiador del arrendador, perdón, del arrendatario. La ley dice que antes de cobrarle al fiador, tiene que demandar al arrendatario, al deudor, y hacer excusión en sus bienes. Y después que se demuestre que no tiene bienes, entonces ya se tiene que venir en contra del fiador. Y entonces cuando yo conteste mi demanda voy a poner, se interpone la excepción derivada del artículo tal del Código Civil que establece la excusión de los bienes previamente en la persona del arrendatario. Antes de venirme a demandar a mí, debió de haber demandado al arrendatario. Y después de que ya no le pueda cobrar, entonces ya se puede venir contra mí. Esa es una excepción porque está en la ley y tiene un fundamento. Ahora, una defensa. Se establece una defensa cuando yo le digo, como por ejemplo aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, aquí mismo lo vamos a ver, ¿no? La primera excepción que se interpone es la sine actione agis, pero la pongo en español, ¿verdad? Se interpone la falta de acción y derecho derivada de todos los razonamientos que voy a vertir en la contestación. De los mismos hechos que yo estoy contestando, se están desprendiendo excepciones y defensas que las voy a extraer y las voy a hacer valer aquí de manera concreta. Segunda excepción, la derivada del artículo 4.18 del Código Civil vigente para esta entidad que establece
Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a los alimentos y al de sus hijos, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que ellos acuerden. Como aquí hay un problema en la demanda, la actora quiere mover el tema de la paga de los alimentos y quiere modificar el convenio. Yo estoy, por lo que yo veo, y me acuerdo, porque este asunto ya tiene algunos años, lo que yo le estoy contestando es que la ley dice que se debe de respetar el acuerdo o el convenio que se hizo. Le hago notar a su señoría que se fijó un 40%, ¿sí?, cuando se trataba de que ambos trabajaban y que además estaba presente el niño, que, fulano de tal, que a la fecha sigue estando presente, ¿no? Por lo que no ha lugar a reducir la pensión porque no hay ninguna causa que acredite o que haga necesaria su reducción. La derivada del artículo 41.36 del Código Civil vigente para esta entidad, por eso les digo que no me confundan el Código Civil con el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Las acciones o excepciones me las van a dar. Hay de dos maneras. Ahorita vamos a ver cuáles son las dilatorias y las perentorias. Todavía no llegamos a eso, que eso es doctrina, pero lo vamos a ver. Ahorita estamos diferenciando una excepción de una defensa, ¿no? Una defensa está en la ley. Mi tercera excepción, ¿sí?, está derivada del artículo 4.136 del Código Civil, que establece que el obligado a dar alimentos cumple con la obligación asignando una pensión suficiente. Y ahí yo le estoy señalando suficiente para el acreedor alimentario, incorporándola a la familia del deudor. Si el acreedor se opone a ser incorporado, el juez decidirá la manera de administrar los alimentos. Y aquí ya le explico al juez por qué aplica esa excepción. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar cuando se dicte sentencia? Después de que se desahoguen pruebas y se dicte sentencia, el juez al dictar sentencia va a decir: resultó procedente la acción de la parte actora, toda vez que la demandada no acreditó los extremos de sus excepciones ni defensas. En caso de que yo pierda. En caso de que yo gane, pues va a ser al contrario. El juez va a decir: se absuelve a la parte demandada toda vez que la parte demandada efectivamente acreditó los extremos de sus excepciones y defensas, derivado de que efectivamente el artículo tal del Código Civil, como lo menciona en su contestación, establece esto y aquello, y como se acreditó en el juicio, las cosas no han cambiado, en fin. Por eso es importante entonces este capítulo de excepciones y defensas, precisamente para evitar que haya una revoltura de conceptos, una masa, ¿no? Aquí se va a revisar por el juez entonces con qué me estoy defendiendo. Si bien es cierto que el otro ejercitó una acción, pues yo voy a ejercitar una excepción. Bueno, esas son las excepciones. Ahora vamos a ver cuáles son las defensas. La cuarta también es excepción porque tiene un fundamento legal. La quinta también tiene un fundamento legal. Estas son muy buenas, ¿verdad? Porque pues yo estoy invocando la ley, no cosas que se me ocurren. Este artículo dice: los alimentos se deberán otorgar de manera proporcional a quien los recibe y a quien los necesita, ¿no? Aquí interpongo una que deriva de una jurisprudencia también. La modificación de la sentencia que fija sus alimentos solo procede por causa superveniente. Y es una jurisprudencia. Aquí están entonces, aquí está. La número 13 de este escrito que les voy a subir al ratito, que les voy a mandar, es una defensa. ¿Por qué es una defensa? Porque esta ya no se desprende de un artículo, sino que dice que se interpone la derivada. Aquí podría ser la defensa. Miren, no pasa nada si ustedes no distinguen de una defensa a una excepción en el escrito. No pasa nada. Pero como técnicos en el derecho, expertos que ustedes son, pues sí tienen que saber cuál es la diferencia. Porque por eso somos especialistas, ¿no?
Imagínense que ustedes me preguntaran, oiga, ¿cuál es la diferencia entre una defensa y una excepción? Y yo les dijera, es lo mismo, ¿no? Y así pasa a veces en la carrera. Hay maestros que así nos contestan y nos quedamos con nuestra ignorancia, ¿no? Porque ellos tampoco saben. Y no quiero decir que yo sepa todo, pero pues yo no es que sea sabio, soy viejo, ¿no? y más sabe el diablo por viejo que diablo. Y ahora imagínense cuántos años llevo de maestro, pues cuántas cosas no me han preguntado. Entonces, en ese sentido, no es que yo me crea mucho ni nada, sino que la experiencia frente a un grupo, pues siempre te mantiene vigente. Cuando eres nada más litigante, pues solo aprendes de tus asuntos. Doctor, Sí. buenas noches. Buenas noches. ¿Recuerda usted cuántos días tuvo para contestar esa demanda? ¿Perdón? Y si recuerda usted cuántos días tuvo para contestar esa demanda. Estas demandas eran de 9 días porque era en el sistema anterior. En el sistema anterior en la Ciudad de México y en el Estado creo que eran 9 días para contestar demanda. Ahora en el Código Nacional para materia civil son 15, para materia familiar son 9. Aquí entonces, como es materia familiar, pues fueron 9 días hábiles. Actualmente los términos van a quedar así, para materia civil 15, para materia familiar 9. O sea que tengo menos tiempo. Y tengo que tener en cuenta todo eso, ¿verdad? Para no dejarlo a la última hora. Ahora, Sí, si la porque gente luego... Sí, perdón. sí, aquí Sí. en Michoacán, como es un juicio especial, tenemos 3 días para contestar ese tipo de asuntos. Sí, pero ya no va a ser así, porque hay un código nacional que aplica hasta el último rincón de Michoacán. Seguramente estás hablando de algún proceso que está conforme al sistema anterior, ¿no? Y todavía no ha entrado en Michoacán probablemente el Código Nacional. Pero nuestro curso es de Código Nacional, entonces cuando sea, ahora yo la verdad no sé, no tenía idea yo que hubiera un asunto que te dieran 3 días para contestar una demanda, sea la vía que sea. Yo creo que más bien me estás hablando de un incidente o me estás hablando de una vista, pero no de una contestación. A ver, ¿nos puedes orientar qué tipo de demanda es? Porque es muy poco tiempo. Para contestar una demanda 3 días, nunca he sabido en ningún estado de la República que te den 3 días para contestar una demanda. Pero no sé, yo no conozco todos los códigos. Sí, doctor, aquí en Michoacán los juicios especiales es de Ah, ya, ya. patria potestad, Perfecto. alimentos, convivencia y visitas. Bueno, sí. Se nos dan 3 días para contestar. Ok, pues eso ya se acabó. Eso ya se acabó porque hoy tenemos un código nacional que aplica en todo el país y en materia familiar, como ustedes lo verán en el capítulo, todavía no llegamos, pero en el libro cuarto, son 9 días, tanto para la vía especial, cualquier vía especial, como para vías generales, ¿no? Entonces, pero sí, por eso precisamente se hizo un código nacional, porque es un desgarriate, en un lado una cosa, en un lado, y eso es injusto, porque no es justo que tengan más derechos los de un estado que los de otro. Imagínate 3 días, bueno, ¿qué puedes hacer en 3 días? Y aquí les dejé 15 para mandarme un escrito y no lo hicieron, imagínense, para contestar una demanda en 3 días, ¿no? Es Yo sí totalmente cumplí. desproporcional y afecta los derechos de la familia, desde luego. Bueno, muy bien. Al interés superior. Claro que Aquí sí, sí, claro. incluso los clientes pues andan preguntando, buscando a ver quién les cobra más barato y te digan 1 o 2 días ya para vencerse el término. Un día antes era lo que yo iba a decir. La gente te llega hoy, oiga, fíjese que me llegó esto y mañana se vence. Puta. Bueno, es como todo, ¿verdad? Si te lo quieres urgente, pues te cuesta tanto. Porque me voy a tener que quedar toda la noche a contestar la demanda, ¿no? Una contestación de demanda que yo te la pude haber cobrado ahorita en 15,000 pesos, 20,000, 30,000, lo que tú determines, te lo voy a duplicar. ¿Por qué? Pues porque me voy a quedar toda la noche y le voy a hablar quién sabe a quién que me venga a ayudar. Tú contéstate los hechos, yo me voy al derecho. A lo mejor tú te la aventas solo, pero te vas a aventar toda la noche. Entonces siempre hay que cobrar por adelantado. Porque sí, ¿qué tal que mañana llega así? No, fíjese que ya mi primo me lo va a hacer, muchas gracias, ¿eh?
no se mueve uno. Nosotros teníamos una broma como abogados, ¿no? En el salón decíamos, como las servidoras, sexoservidoras, mientras no te paguen, no te mueves. Así igual aquí, ¿verdad? Por lo mismo, porque es muchísimo trabajo, esto se ve fácil, pero esto se lleva días en hacerlo, estructurarlo, revisarlo, prepararlo. Es todo nuestro conocimiento. De hecho, ustedes aquí están pues gastando su tiempo, pudiendo estar cenando, descansando, porque de esto vamos a vivir, entonces hay que cobrar bien, no hay que regalar el trabajo. Esta es una defensa, entonces, ¿por qué? Porque aquí no estoy argumentando ningún artículo, simplemente estoy argumentando un hecho, derivada del hecho de que el reducir la pensión reducirá el nivel de vida de nuestra hija en su perjuicio. Dado que bla, 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 entonces aquí ya estoy haciendo o defendiendo precisamente que el actor quiere reducir la pensión y eso le va a generar un perjuicio, porque no hay motivo para que lo haga. Bueno, aquí como ven entonces se interpusieron 14 excepciones y defensas. Aquí no voy a ganar si son muchas o son pocas, si no se va a ganar o se va a perder por la efectividad. Entonces tengo que hacer muy claro si son 3 o 2 o 1, que sean duro y a la cabeza, ¿verdad? Y que se expliquen bien y con eso se puede ganar. No es cuestión de cantidad, sino de calidad. La última defensa que se pone aquí es diciéndole al juez que él tome en cuenta cualquier otra que pueda generar una presunción legal y humana, ya vimos lo que son las presunciones, y que se deriven tanto de los escritos de demanda y contestación como de las audiencias y todo lo que se vaya a actuar posteriormente en juicio. Ahora vamos a ver, ya vimos lo que es una excepción y una defensa. Ahora vamos a ver que existen dos tipos de excepciones. Esto es un poco de doctrina. Dejamos a un lado las defensas por el momento porque son cuestiones fácticas y nos vamos con las excepciones. Voy a utilizar la pluma porque ya ven que ya aprendí a usar la pluma y eso nos facilita mucho el uso del pizarrón. Vamos a abrir nuestra pluma. Las excepciones son de dos tipos. Dilatorias o perentorias, así se llaman. Dilatorias también son conocidas como de previo, ustedes tienen que anotar en sus apuntes, previo y especial pronunciamiento. Y también se conocen con el nombre de excepciones procesales. Entonces, excepciones dilatorias, excepciones procesales y excepciones de previo y especial pronunciamiento son lo mismo. Y son excepciones que no atacan el fondo del asunto, sino que atacan el proceso. Es decir, con las excepciones procesales, yo como demandado me voy a excepcionar, pero no por una cuestión de fondo, sino por una cuestión de forma. Y las excepciones perentorias son las que atacan el fondo del asunto. ¿Qué es el fondo? Bueno, la solución final. Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo que no le reduzcan la pensión, que le afecta. Esas cuestiones son perentorias porque van a atacar la acción. La acción va en el sentido de reducir la pensión, quitar la patria potestad. Las excepciones de fondo se resuelven en la sentencia definitiva hasta el final de juicio. El juez va a desahogar pruebas y cuando dicte sentencia resolverá si proceden o no mis excepciones perentorias. Perentoria quiere decir que destruyen la acción de fondo. Por ejemplo, si yo te demando una deuda, me debes tanto, y yo te contesto, ya te pagué. Esa es una excepción perentoria. Estoy argumentando que ya te pagué, y si yo demuestro que ya te pagué, pues ya te gané, la sentencia va a salir a mi favor. Pero también puedo pelear las cuestiones de forma, porque los procesos deben de seguir una formalidad. Acuérdense, teoría del acto jurídico. Los procesos tienen que ser tramitados con la forma que señala la ley. Y entonces existen las llamadas
excepciones procesales, dilatorias, de previo y especial pronunciamiento, que vamos a ver a continuación. ¿Y por qué se llaman? Ya vimos por qué se llaman procesales, porque atacan el proceso. Ya vimos por qué se llaman dilatorias, porque en cierta medida retardarían un poquito el proceso, aunque ahora ya no tanto, por la nueva conformación del Código Nacional. Pero se llaman de previo y especial pronunciamiento porque se tienen que resolver en la audiencia preliminar. La primera audiencia en los juicios orales y civiles, la primera audiencia de juicio, ya cuando entramos a la etapa oral, acuérdense de nuestro esquema, se llama audiencia preliminar. Y después de cuando se abre una audiencia preliminar, después de que las partes se identifican, lo primero que viene es la depuración del procedimiento. ¿Qué es la depuración del procedimiento? La resolución de las excepciones dilatorias o de previo y especial pronunciamiento. Déjenme abrir, permítanme un segundo, déjenme abrir el esquema. Aunque ustedes ya lo deben de tener siempre en mente, el esquema del proceso. Íbamos a hablar de la abuela sicaria, pero ya no nos da tiempo, tenemos muchas cosas que ver. Pero bueno, pues ahorita todo el mundo está opinando. Ya saben que ya los mexicanos nos convertimos en opinólogos profesionales, ¿no? Todo el mundo opina, todo el mundo. Y pues la solución, pues ya la sabemos, ¿no? Siempre pasa lo mismo y va a pasar otra vez lo mismo. Pero jurídicamente, a ver si mañana tengo un chancecito y hago un pequeño videíto y lo subimos para que ustedes pues puedan ver mi opinión, que solo es eso, una opinión, porque pues esto realmente se va a resolver con política, se llaman asuntos mediáticos. Los asuntos mediáticos pues no se resuelven con la ley, se resuelven con la política, lo que más le convenga al gobierno en turno. Y entonces aquí les conviene una imagen pública, ¿verdad? Que la gente vea que están haciendo algo y que no se puede hacer justicia por uno mismo, como dice el artículo 17. En fin, pero bueno, volviendo a nuestro punto, permítanme un segundo. ¿Qué horas son? Las 10. Bueno, a lo mejor hasta nos da tiempo ahorita de platicar rápido lo de la señora. Es muy rápido. Nomás hay que analizarlo desde el punto de vista legal, porque pues desde el punto de vista sociológico y político, pues todo el mundo puede opinar lo que quiera, eso. Además no somos politólogos, ni somos sociólogos, somos abogados, entonces lo que nos corresponde es lo legal. Permítanme, es que no tenía yo abierto el esquema del proceso, aquí está. Como traigo los esquemas adentro de las presentaciones, pues hay que abrir la presentación. Hoy pensé que no la iba a necesitar, pero pues sí, siempre se necesita el guía roji. En materia familiar, las excepciones procesales se van a resolver en la audiencia preliminar. Aquí está. Enunciación aquí está, depuración. En materia civil, aquí está, depuración. El primer acto de la audiencia preliminar es depurar el juicio. ¿Cómo se depura un juicio? Resolviendo las excepciones de previo y especial pronunciamiento, es decir, las procesales. ¿Cuáles son? Bueno, ustedes las van a leer en el Código Nacional, pero yo les voy a decir brevemente cuáles son. Las que atacan el proceso son la falta de personalidad o legitimación. Esa es la primera excepción.
Y entonces tú la vas a plantear aquí en el capítulo, ¿eh? Y vas a decir, se interpone la excepción de falta de personalidad o legitimación. ¿Por qué? Bueno, y ahí vas a explicar. Porque la persona actora no es el propietario del inmueble. Por eso no tiene personalidad para demandarme la reivindicatoria. Porque el poder que está presentando ya está revocado. Porque ya murió el poder dante. Porque el poder que presenta es para pleitos, es para actos de administración, no para pleitos y cobranzas. Porque en su demanda puso que yo estoy demandando a Juan Pérez con Z, y cuando contestó la demanda, el pasante que la pasó le puso Pérez con S, y son dos personas distintas. Entonces un abogado va a decir, la persona que está contestando la demanda no es la persona demandada, es otra, porque se llama María y contestó Ma, punto. Una cosa es María y otra cosa es Ma. Todos esos detalles hacen que la persona que está presentando la demanda no tiene personalidad para comparecer a juicio. A lo mejor viene a nombre de una empresa y no trae un poder bien hecho, no trae, la empresa está mal el nombre, en fin. Esa es la primera excepción que se va a poner. Acuérdense ustedes que no es lo mismo personalidad que capacidad de goce, que capacidad de ejercicio, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo vimos. Una cosa es la capacidad de ejercicio, otra cosa es la capacidad de goce y otra cosa es la personalidad o legitimación, también llamada personería. Y esa me la da, pues, el interés legítimo que yo tenga en un asunto. Aquí puedo decir, es absurdo, pero puedo decir, no tiene personalidad porque la está demandando el suegro, ¿no? Y mi suegro no puede demandar el aumento de una pensión alimenticia. En fin, ese es el primer punto. La primera excepción que tiene que ver con es la excepción de personalidad o legitimación. Siguiente excepción procesal, improcedencia de la vía. Lo que estaba diciendo ahorita el abogado, ¿no? Improcedencia de la vía. La improcedencia de la vía es que me estás demandando en la vía ordinaria oral y es una situación que se tiene que seguir por una vía especial. A lo mejor es un juicio hipotecario o es un juicio especial de arrendamiento, ¿verdad? Un interdicto. O un interdicto. Por eso yo le preguntaba al abogado, porque 3 días se me hace que podía ser un interdicto. Y entonces yo le estoy diciendo al juez cuando contesto la demanda, el actor se equivocó y están poniendo una vía que no procede. Nosotros podemos ver, vuelvo a nuestro código nacional, cuáles son las vías. Lo vimos cuando vimos generalidades. Si nos vamos a los libros en específico, por ejemplo, en justicia civil, libro tercero que habla de juicios civiles, tenemos actos prejudiciales, medios preparatorios, juicio arbitral, preliminares de consignación, apeo y deslinde, jurisdicción voluntaria, apoyos extraordinarios, juicio ejecutivo civil, tercerías o hipotecario oral y especial de arrendamiento, inmatriculación judicial y arbitral. Todas esas son vías especiales. Si el asunto es de esas vías, se lleva por esa vía, no por el ordinario civil. El ordinario civil es el que se lleva para todas las vías que no tienen señaladas un trámite especial. Es el juicio ordinario oral civil. Pero si me están demandando en un juicio ordinario civil y es una ejecución, la vía está mal. O es una tercería, es un tercero que viene ahí está mal la vía. La vía no es ordinario civil, sino es vía de tercería. Igual en materia familiar hay juicios especiales. Medidas de protección, separación de personas, divorcio,
tutor, nombramiento de tutor, curador, enajenación de bienes, declaración de ausencia, adopción, y los que no están en esos supuestos serán por la vía ordinaria familiar. Entonces, la segunda excepción, ya vimos que la primera es falta de personalidad, la otra es improcedencia de la vía que me está demandando su señoría no es la procedente por esto y por esto otro, fundamento y argumento en el escrito. Y eso lo pongo aquí en el capítulo de excepciones. En esta demanda que les voy a mandar, no hay ninguna excepción procesal, porque no siempre las hay. No siempre las hay. Bueno, no es tampoco común, pero no siempre las hay. Y si no las hay, pues no las voy a interponer. Pues, o sea, no voy a atacar el procedimiento, me voy al fondo. Pero debo de conocer las procesales porque las debo de interponer. Bueno, entonces ya tenemos falta de personalidad, improcedencia de la vía. Vamos con la siguiente. Litispendencia. Litispendencia. Como su nombre lo indica, la litispendencia es una litis pendiente. ¿Qué quiere decir? Bueno, por cada problema o conflicto que hay, debe de haber solamente un juicio. Por economía procesal, el Estado no te va a dar derecho a justicia, pero solamente a un juicio por problema que tú tengas. Entonces, si el juez primero de lo familiar ya está conociendo de este asunto, ya no puede la parte actora meter otra demanda ante otro juez, porque ya hay una litis pendiente que está en trámite, donde el actor y el demandado son la misma persona, y el asunto y el pleito es el mismo. La litispendencia es un juicio idéntico que ya se está llevando en un juzgado y que por algún motivo la parte actora llega a ocurrir, te vuelve a demandar. Ahorita con las computadoras, pues ya es más sencillo que cuando metan su escrito inicial en un juzgado, te lo mande al mismo, ¿no? Y entonces hasta en el mismo juzgado se den cuenta que hay una litis pendiente. Pero puede ser que te demande los alimentos en el Estado de México y te meta otra demanda en Chihuahua, ¿no? por la misma situación. Y entonces ahí hay una litispendencia, aunque los jueces son de distinto adscripción territorial o distinta competencia. Y entonces tú le tendrás que avisar al juez, señoría, este juicio es litispendiente. ¿Por qué? Porque ya hay otro juicio que se está llevando. Por lo tanto, usted no debe de conocer y debe desechar la demanda, porque el primero que conoce es el primero que previno en el conocimiento. Regla del principio general de derecho. Primero en tiempo, primero en derecho. Obviamente, para interponer esta litispendencia, mi prueba reina serán copias certificadas del juicio, del primer juicio litispendiente. Entonces, cuando yo contesto mi demanda e interpongo la litispendencia, agrego copias certificadas al juez para que el juez vea que ya se está llevando este asunto en otro juzgado. Y el juez no bastará más que confirmar eso para decir efectivamente. Yo no puedo conocer porque ya hay otro juez, el primer juez que previno está conociendo, por lo tanto el asunto es litispendiente. Se suspende o se declara o queda nulo y sin efectos este juicio. Remítanse todo el expediente al juez que previno. Doctor. Y pudiéndote incluso poner una multa, porque promover de esta manera es promover temerariamente. Y los abogados saben que no deben promover dos demandas por un mismo asunto, porque eso es incluso hasta falsedad. Pero llega a ocurrir, si no, no existiría la excepción. Siguiente excepción de dilatoria o procesal o de previo y especial pronunciamiento, conexidad de la causa. Por ahí alguien levantó la mano. Ya saben que luego no los veo. Activen su micro, por favor. Doctor, sí. En este caso me queda una duda sobre la litispendencia, ¿no? Que habla de que son las mismas partes,
¿Podría aplicar semejantemente la de cosa juzgada? Por ejemplo, si ya hubo una sentencia ahorita que menciona la de exhibir copias certificadas. Digo, lo comento porque yo en una contestación no manifesté la de litispendencia, hasta ahorita la estoy entendiendo, sino la de cosa juzgada. Exhibí copias certificadas y aún así el juez me dijo que pues que no al lugar. Se deriva de un juicio de alimentos, de divorcio por mutuo consentimiento, acuerdan pensiones para la hija y pues bueno, ¿no? Pasan los años y la hija promueve demanda de alimentos, fijan una segunda pensión, a pesar de que ya estaba acordada uno en el anterior, pero con una cantidad mucho más baja, y pues bueno, el juez dice que no lugar con las copias certificadas, que no es prueba fehaciente como tal, y ordena la inspección, pero pues buscar un expediente de hace 10 años, que ya pasaron como 3, 4 meses, y que a la fecha pues todavía no se localiza. Pero esa era mi duda de entre la de cosa juzgada y la litispendencia, ¿podía ser algo semejante? Sí, mira, en ese asunto que tú me estás planteando, pues habría que verlo. Pero lo que sí te voy a decir es esto. Si tú no tienes cuidado en señalar bien cuál es la que procede, te van a decir que no. Es decir, si el asunto es litispendiente, esa es la que tienes que promover. Si el asunto es conexo, esa es la que tienes que promover. Si el asunto es cosa juzgada, esa es la que tienes que promover. El juzgado no te va a decir cuál es la que procede. Ahorita voy, ahorita lo explico completo. El juzgado no te va a decir, no, es que usted tiene que promover esta porque esa que está usted promoviendo está mal. No, el juzgado lo que te va a decir. Por eso digo que sin prejuzgar, porque a lo mejor en el asunto que me estás planteando, a lo mejor se equivocó el juez, y por eso hay que irse a la apelación. Pero sin prejuzgar sobre ese asunto que habría que verlo en específico, si tú promueves una litispendencia y resulta que la figura es conexidad, el juez te va a decir es improcedente. Punto. Oiga, pero ya se había resuelto. Pues si ya se había resuelto, entonces la excepción es de cosa juzgada. Ahora explico por qué. La litispendencia implica que hay dos procesos en trámite, es decir, que se están llevando o están en ese momento siendo tramitados. Primer requisito, que son asuntos que están en trámite, están en juicio, están en proceso. Segundo requisito, que son idénticos. Es decir, mismo actor, mismo demandado, mismas prestaciones. Ese es el primer requisito para que sea litispendencia. Doctor, buenas noches. Permítame, si el asunto ya se resolvió, uno de ellos ya se dictó sentencia y la sentencia ya quedó firme, el asunto ya está juzgado, ya no es litispendencia. Si te vuelven a demandar y el asunto ya tiene una sentencia, entonces ya no es litispendencia, se llama ¿qué? Cosa juzgada, porque uno de los dos ya quedó juzgado de manera definitiva. Esa es otra diferencia. Ahorita voy con usted, abogada, nada más déjeme terminar porque si no se me va la hebra. Y por último, la conexidad. La conexidad de la causa se da porque hay dos juicios o más. Pueden ser más porque hay gente loca que mete 3 o 4. Si no, no habría estas excepciones. Pero en la conexidad de la causa, el asunto también está en trámite, son dos asuntos en trámite, pero pueden ser distintas personas, distintas partes, distintas acciones, pero ¿qué cosa? ¿Por qué se llama conexidad de la causa? Déjenme borrar aquí. Déjenme borrar. Ay. Se llama conexidad de la causa porque, a diferencia de la litispendencia, donde hay total identidad en la conexidad, hay una causa común. ¿Cuál es la causa común? Voy a poner un ejemplo. Se están peleando una casa. Si yo estoy peleando un reivindicatorio A contra B, en el asunto de la viejita, están peleando la posesión de esa casa. Y son las mismas personas, la misma casa, mismo actor y mismo demandado, y me vuelven a interponer otra demanda, procede la litispendencia, porque es igual, y están en trámite, ¿no? Pero, si me interponen una demanda y resulta que esta casa ya se había llevado a un juicio, y ese juicio ya se había ganado, y ya se lo gané, yo ya se lo había ganado, ya el juez dijo, tú eres el dueño, y me vuelve a demandar,
ahí no va a ser con litispendencia ni conexidad, va a ser cosa juzgada. Ahora, para interponer la cosa juzgada, tengo que presentar copias de qué. A ver, abogada, ¿qué iba a preguntar? Para interponer cosa juzgada como excepción, ¿qué tendría que anexar a mi escrito de contestación? Las copias certificadas del juicio anterior, licenciado. De la ya con mi sentencia sentencia. del Así juicio es. anterior y, si se puede, de todo el juicio. Efectivamente, Ok. muy bien, abogado. Termino con conexidad y la escucho. No es grosería, pero es que luego se me va la onda. Conexidad. En la conexidad puede ser que aparezca por aquí otra persona, un banco, y luego por aquí aparecen otros, ahorita que estamos viendo las cuestiones de herencia, aparecen otros herederos, además de dos tipos que se están peleando la casa, pero resulta que este se está llevando en el juzgado primero civil, este en el segundo civil y este en el tercero familiar. Entonces, la conexidad de la causa tiene su principio, su base, en un principio que se llama la continencia de la causa. ¿Qué quiere decir continencia de la causa? Que no se vayan a dictar sentencias contradictorias, porque este juez primero va a decir que la razón la tiene Muchilanga, el juez tercero va a decir que la casa o la razón la tiene Bernabé, y el juez segundo va a decir que ninguno de los tres tiene la razón, y va a ser un desgarriate. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Acumular todos los juicios en uno solo. Eso se llama acumulación. En litispendencia y conexidad, lo que procede es la acumulación. Ante un mismo juez que conozca de todos los juicios, porque hay una causa común. ¿Cuál es la causa común? La casa. ¿Cuál es la diferencia con la litispendencia? Que aquí son partes distintas. Y en la litispendencia son partes idénticas. Ahora sí, abogada, disculpe que la haya interrumpido tan abruptamente, pero era necesario que quede esto claro para ahora sí pasar a las dudas. Adelante, doctora. Sí, adelante. Licenciado, no, ya resolví mi duda. Muchísimas Ajá. gracias, le agradezco mucho. Ándele, Gracias. ve que Gracias. por eso no es que sea yo grosero, porque No, muchas no, veces exactamente de lo la que yo iba a duda preguntar. tiene que ver porque todavía no acabo de explicar, pero ya acabando de explicar ya quedó resuelta, ¿verdad? No, Y ya entonces quedó aquí muy bien. lo que ustedes tienen que tener cuidado, abogado, si tú me planteas una cosa juzgada y resulta que es litispendencia, el juez te va a dar palo y te va a decir no procede. Y no te la va a reacomodar, ¿eh? No te va a decir, ay, fíjese que se equivocó usted, es que no era litispendencia, era cosa juzgada, pero ahorita se lo arreglo. No, porque el juez no te puede ayudar, él no se puede poner de tu lado. Si tú no supiste, lo único que van a decretar es la improcedencia. Y te lo digo porque a mí ya me ha pasado, digo, en tantos años, yo antes una vez me tocó confundir una con otra y lo único que me dijeron es improcedente. Y cuando tú te das cuenta que es improcedente, es porque ya estás en la audiencia. Y cuando estás en la audiencia, ya resolviendo eso, ya no la puedes volver a plantear, porque el momento para plantearla era tu escrito de contestación. Y no puedes decir, perdón, me equivoqué. Bueno, entonces la otra. No, señor. Y tampoco puedes interponer las dos o las tres. A ver cuál pega. ¿Por qué no puedes interponer las tres, doctor o doctora? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Por qué no se podría interponer las tres? O no se debería. Nadie le da al clavo. Es una cuestión lógica. Porque los requisitos son diversos, maestro. Buenas noches. Claro. Simple y sencillamente, doctor, efectivamente, porque son opuestas. Esto para los que son nuevos, lo van a escuchar. No se pueden interponer excepciones opuestas. Por ejemplo, voy a explicarlo en materia laboral. No sé si esté por aquí Pepe, pero en materia laboral, Sí, cuando sí, metes tu demanda, o pides indemnización o pides reinstalación. Una cosa es pedir que te vuelvan a dar la chamba
y otra cosa es pedir que te indemnicen por el despido. No se pueden las dos. ¿Por qué? Porque son opuestas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Continuar trabajando o quieres tu indemnización? Igual aquí, no se pueden poner porque yo no soy José, yo no soy Gaby, o soy litispendencia, o soy conexidad, o soy cosa juzgada. Ahora, si tú haces eso y los pones los tres, te van a dar palo y te van a decir, se desechan por ser contradictorias. O sea, muy decentemente te van a decir por ignorante, porque nada más está jugando a ver cuál pega y no se pueden interponer porque son opuestas. Entonces hay que estudiar bien cómo está el asunto, porque cuando interpongo estas tres, tengo que anexar, en el momento que yo hago la contestación e interpongo estas, tengo que anexar copias certificadas del juicio litispendiente, del juicio conexo o del juicio juzgado de la sentencia. Y con esas copias, el juez va a ver si es una o la otra o la otra. Pero si yo me equivoqué en interponer la que corresponde, él me va a decir es improcedente, nada más. Y ya, no te la va a reencauzar. Mucho cuidado con eso. Ahora sí, no sé si haya dudas, observaciones, comentarios. Hola, maestro. Bueno, sí, adelante. Yo ahí en el comentario que hizo el abogado, donde dice que hizo valer la cosa juzgada y no solo aceptaron en la cuestión de la pensión, también recordemos que en pensiones alimenticias no hay sentencias definitivas. Él se refirió a una sentencia que tenía años. Entonces la situación de la menor ya había cambiado. Es un juicio diverso, son situaciones diversas. Por eso no es una cosa juzgada, porque es un acto diverso. Claro. Efectivamente, ¿verdad? A ese no me quise meter al fondo, pero qué bueno que tú lo tocaste, efectivamente. Los alimentos nunca van a causar estado ni van a quedar definitivos. ¿Por qué? Porque van a variar. Varían de acuerdo a las necesidades del acreedor, las posibilidades del deudor, perdón, al revés, las posibilidades del deudor, las necesidades del acreedor. Si el muchacho llega a la mayoría de edad o se muere, pues ya se cancela se va a tener que cancelar la pensión. Nunca va a quedar firme. Tampoco una patria potestad, porque esas son cosas que pueden variar, no causan estado. Esa es una razón muy lógica por la cual también le pueden haber desechado. Y está totalmente válido. Si ustedes quieren ahondar en el conocimiento de estas cosas, pues hay que irse a los libros de doctrina. Y hay que irse a la jurisprudencia o a las tesis del ius. Aquí yo nada más les estoy explicando lo que les va a servir para entender qué es una cosa y qué es otra. Pero los asuntos en específico, como los que ustedes están planteando, pues eso ya requieren un estudio de caso por caso para determinar si es una o es otra, porque nada más tengo una oportunidad para plantearlo. Y esa es mi escrito de contestación. Nada más. Terminados los 15 días que marca la ley, se acabó. Si me equivoqué o no lo planteé, ya no hay más que hacer, ¿no? Entonces, bueno, entonces tenemos estas principales, falta de personalidad, improcedencia de la vía, litispendencia, conexidad, cosa juzgada, incumplimiento del plazo, por ahí hay uno, déjenme ver si me falta alguna. Permítanme un segundito. Por ahí creo que se me escapa una, pero ahorita lo buscamos rápido. Aquí está. ¿Dónde vamos a encontrar eso? Bueno, pues son los primeros artículos del código, artículo 63, excepciones. Dice el artículo 62, las excepciones procesales son oposiciones de la parte demandada, no son de la actora, corresponden a la demandada, porque tú te das cuenta cuando te demandan de esto, ¿no? Para impugnar o contradecir el procedimiento, sin atacar el derecho de fondo, y se deben de resolver antes de dictar la sentencia definitiva. Cuando veamos las audiencias, van a ver que en la primera audiencia lo primero que hace el juez es resolver las excepciones procesales, si es que las hay. Falta de cumplimiento de plazo o condición. Nosotros ya vimos
en materia sustantiva les enseñé lo que era una condición. Si alguien presenta un testamento y lo quiere hacer valer sin que se haya muerto el muerto, ¿qué van a decir los demás herederos? No se ha cumplido, ¿qué? La condición. ¿Cuál es la condición? Pues que se muera el muerto. Ese testamento no sirve ahorita. No se ha cumplido la condición. No hay trámite, no procede este juicio. Por eso es una excepción procesal. Falta de cumplimiento del plazo. Me están metiendo una demanda para que me salga del departamento cuando el departamento me lo rentaron por 1 año. Y yo he ido cumpliendo religiosamente con mi renta. Voy en el 6º mes. Y no he faltado, no he dejado de incumplir, ni he dado ninguna causa para que me rescindan. Entonces no se ha cumplido el plazo del contrato. Y entonces eso lo voy a plantear como excepción procesal. Y el juez no va a tener que llegar hasta juicio para resolver esa tontería. El juez simplemente del contrato va a decir efectivamente, el contrato es por 1 año y no hay ninguna causa anexa, usted solo está invocando el término del plazo y eso no opera porque el contrato es por 1 año. Así que se declara procedente la excepción procesal y queda el juicio, este juicio queda sin efecto. Se acabó, ahí lo paran. Si procede una de estas, el efecto generalmente es que se suspende ese proceso. Ya vimos aquí entonces, improcedencia de la vía, ya la expliqué. Incompetencia de la autoridad jurisdiccional, también es importante. No sé si vieron el video que subimos en el chat del asunto de la hija de la nuera de Maribel Guardia. Véanlo, todo eso está interesante. Ahí salió el abogado que fue procurador de la República y que ahora es litigante y salió platicando de la cuestión del testamento, cómo falsificaron un testamento. Apenas salió, parece que coincidió con nuestra clase. Cómo inventaron un testamento que de pronto no apareció y de pronto apareció. Y lo primero que dijo Lozano Gracia, el abogado de la hija de Julián Figueroa, el hijo de Joan Sebastián, lo primero que dijo es: yo no sé por qué llevaron el juicio en Puebla si el chavo vivía en la Ciudad de México. Pues ya sabemos por qué, porque andan buscando jueces a modo. Entonces el juez no es competente, ¿por qué? Porque el señor murió aquí y vivía aquí. Entonces ya serán los abogados los que decían, si plantean la incompetencia, ya vimos cuáles son las reglas para fijar competencia. La competencia, acuérdense nada más recordando, permítanme. Es por grado, territorio, materia y cuantía. Hay jueces todos los jueces tienen jurisdicción, mas no todos los jueces tienen competencia. Entonces la competencia es un límite a la jurisdicción que se da porque el juez, si yo presento un asunto civil con un juez penal, pues no es competente, ¿no? Si el asunto es mercantil y la materia es familiar, es incompetente. Eso se puede pelear, la competencia. Litispendencia, ya vimos qué es. Conexidad, ya vimos qué es. Falta de personalidad del actor o demandado o falta de capacidad. Bueno, también la falta de capacidad, porque la capacidad de ejercicio, ¿no? Si la persona es menor de edad y no está ejercitando correctamente a través de un representante legal, pues una persona que no tiene un apoyo extraordinario, pues le falta capacidad por algún motivo, ¿verdad? O es una persona que está sujeta a patria potestad, pues tiene que tramitar a través de sus padres o tutores. Cosa juzgada, remisión al arbitraje. Esa es la que me faltaba, por eso yo decía que algo me faltaba. Remisión al arbitraje hay determinados asuntos que se pueden llevar ante un juez privado o particular. Este proceso se llama proceso arbitral. Se requieren que no sean asuntos familiares ni sean de orden público y que las partes se pongan de acuerdo.
para que el asunto se lleve ante un árbitro particular. Ahora hay una ley nacional de mecanismos alternos de solución de conflictos que establecen que los profesionistas privados van a poder ser árbitros, mediadores. Porque a veces no les conviene, por ejemplo, a las empresas pelearse un asunto en un juzgado público, porque ahí van a exponer sus secretos industriales. Y entonces ellos se ponen de acuerdo en un proceso arbitral, nombran un árbitro, el juez autoriza el proceso y ese árbitro actúa como juez, con la autorización del juez. Se prorroga la jurisdicción. Solamente en los asuntos donde hay intereses pecuniarios, no familiares ni asuntos que sean de orden público, porque entonces un asunto familiar no se puede remitir a un árbitro. Aquí está precisamente en la ley, vamos bueno, véanlo con calma, todavía no llegamos a ese tema, pero los juicios arbitrales están contenidos en el libro tercero. ¿Qué es un juicio arbitral y cuándo procede? Aquí está. Artículos 535, 33 al 549, más bien es la página, no me acuerdo qué artículos son, pero ahí está el juicio arbitral. Pero esto es un juicio especial. Por eso esa excepción que me faltaba se refiere a cuestiones de que podría la parte demandada decir, señor juez, este señor me está demandando aquí frente a usted, cuando ya el asunto se está llevando en un arbitraje. Ya tenemos un árbitro, ya habíamos pactado un arbitraje, ya se está tramitando. Y entonces el juez va a decir, pues si lo pactaron de común acuerdo y hay un arbitraje, pues yo no tiene caso que yo conozca. Por lo tanto, se declara procedente la excepción y se deja sin efecto el juicio. Dice el Código Nacional que todas las excepciones se hacen al valer contestar la demanda o la reconvención. De estas excepciones hay una figura que se llama vista con excepciones y defensas, y aquí sí es por 3 días. Ahí sí es por 3 días. ¿Cómo opera esto? Bueno, tengan mucho cuidado con esto porque esta es una figura, digamos que no compleja, pero casi nadie te la enseña hasta que empiezas a litigar. Y es muy importante. Se presenta la demanda, se notifica y la parte demandada te contesta. Déjenme abrir una hoja en blanco para hacer la explicación. Ahorita les mando la contestación para que ustedes la revisen y la comparen, ¿verdad? Los que no han hecho una contestación o no la conocen, pues la conozcan. Déjenme abrir una hoja en blanco. Se presenta la demanda, el escrito de demanda. Se le notifica a la parte demandada y la demandada contesta la demanda. En esa contestación va a interponer su escrito de excepciones, perdón, una parte de ese escrito se llama excepciones y defensas. Y ahí pone 1, 2, las que hemos visto, procesales o perentorias. Bueno, con esas excepciones y defensas, dice la ley, acabamos de revisar el artículo, se tiene que dar vista a la parte contraria. Aquí tenemos al actor y aquí tenemos al demandado. El demandado al contestar interpone excepciones y defensas. Bueno, con esa parte de la demanda, excepciones y defensas, le tienen que dar vista a la contraria. ¿Quién es la contraria? El actor. Le tienen que correr traslado y notificar de cuáles son las excepciones y defensas que está planteando la parte demandada. ¿Para qué? Esta se llama vista con excepciones y defensas. Los abogados a veces cuando dan clase o cuando platican, dicen, es que es la vista que se dio. Y tú, ¿qué es eso? ¿No? Te lo ponen a tu disposición para que tú, actor, veas cuáles son las excepciones y defensas que está planteando, para que tú te enteres, te des cuenta. Y entonces tú, como parte actora, tienes 3 días para pronunciarte o contestar excepciones y defensas. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque si el demandado te está diciendo que tú que no tienes capacidad, estás loco, o que hay una litispendencia, o que hay una conexidad, o que hay una cosa juzgada,
tú como parte contraria tienes 3 días para demostrarle que es mentira, que sus copias son falsas, que sus argumentos no sirven, que la sentencia es en copia simple y que no es verdad lo que está diciendo. Entonces te van a dar 3 días para que tú presentes un escrito atacando sus excepciones y defensas. Esa se llama vista por 3 días con excepciones y defensas, que no tiene nada que ver con la demanda y contestación. Permítanme un segundo, voy a borrar todo esto, porque aquí hay algo también que debemos de, luego aquí nos hacemos bolas. Se plantea la demanda, cuando se contesta la demanda, se da contestación, se plantean excepciones y defensas, se da vista a la actora para que en 3 días conteste y se pronuncie y se defienda sobre esas excepciones y defensas, pero además la parte demandada, esta es la actora, esta es la demandada, pueda plantear su reconvención. La reconvención se llama contrademanda. En ese mismo escrito va a contrademandar. Es decir, de ser demandado ahora se va a convertir en actor, pero es un actor reconvencional. El actor principal y el demandado principal se transforman. Cuando el demandado principal contrademanda, se convierte en actor reconvencional. Y entonces ahora, además de contestar la vista con 3 días, el actor principal se convierte en ¿qué? En demandado reconvencional. Y tendrá 15 días para contestar la contrademanda. La tiene que contestar. Y también le va a tener que poner excepciones y defensas. Y también se le van a dar 3 días para que le dé vista a la actora reconvencional con esas excepciones y defensas. Eso es lo que complica un poquito en su entendimiento. Y hay que estar al pendiente de los juicios porque si te contrademanda y tú no contestas, pues se tiene por rebelde, ¿verdad? Y entonces te van a tener probablemente algunos hechos, pues por presuntamente confeso. En fin, va a haber consecuencias, pierdes el derecho, porque te estás convirtiendo ahora en un demandado reconvencional. En este escrito que yo les voy a mandar, viene, por eso lo escogí, porque después del tema de excepciones y defensas, permítanme. Después de las excepciones, viene la contrademanda. Este es un ejemplo donde se planteó contrademanda o reconvención. Aquí está. Después de haber, no puedo quitar la pluma, permítanme. Ya, no me podía deshacer de la pluma. Después de haber interpuesto excepciones y defensas, ¿sí?, planteo mi reconvención. Aquí está la contrademanda. Ya no es necesario poner rubro ni nada de esas cosas porque pues ya sabemos quiénes son actor y demandado. El momento para plantear la reconvención, ¿cuál es? Al contestar la demanda. Ahí en la contestación de demanda, entonces, tengo que contestar hechos, tengo que interponer excepciones y defensas, tengo que contrademandar y tengo que ofrecer pruebas. Todo eso tengo que hacer en la contestación.
No siempre se contrademanda, eso ya depende de tu decisión y de tu cliente. Si es tu estrategia hacer, esta sí la tienen, ¿no? Y ustedes ya la revisarán con calma. Aquí ahora yo le estoy demandando, pero al revés, ¿verdad? Ahora yo como actor le estoy demandando el aumento de una pensión, el aseguramiento con una pensión a favor de la menor, y que se ordene a la empresa que se le retengan sus cantidades en caso de que vaya a renunciar. Planteo mis hechos, igual, son hechos distintos, porque ahora yo lo estoy demandando. Yo fui demandado principal, ahora soy actor reconvencional, estoy demandando prestaciones, hechos, derecho, y vienen las pruebas. Acuérdense que las pruebas se ofrecen con los escritos de demanda y contestación y reconvención. Es el momento en donde se tienen que plantear. Con este escrito, entonces, por eso ahora sí van a entender este cuadro que les mandé, donde hay una demanda, hay una contestación, una reconvención, y están las vistas, la vista con excepciones y defensas de la contestación, aquí está. Cuando yo contesto la demanda y contrademando, le van a notificar al actor principal que lo estoy contrademandando, y él tiene 15 días para contestar la contrademanda, o sea, la reconvención. Y también en esa contestación va a plantear excepciones y defensas, y me van a dar vista por 3 días para que yo conteste excepciones y defensas. Igual, o sea, se invierten los papeles. ¿Cuándo se va a contrademandar? Pues cuando ustedes lo consideren pertinente, ¿no? O sea, puedes decir, bueno, pues ya me demandaste, ¿no es cierto? Pues yo te voy a contrademandar en este momento, ¿no? Sobre los mismos hechos. No es necesario plantear otra demanda. Si tú vas a iniciar una demanda de la misma índole, pero ahora tú quieres, como quien dice, te ganó la delantera, pero tú la quieres tomar por un principio de igualdad, se te permite contrademanda. Si lo que quieres hacer es meter una demanda penal, eso es otra cosa, tendrías que hacer una denuncia ante el Ministerio Público. Aquí estamos hablando de una contrademanda en el mismo ámbito civil o familiar que se tramita. No sé si queda claro qué son las excepciones, perdón, las vistas y defensas. Fíjense lo que dice aquí. Las excepciones se hacen valer al contestar la demanda, la reconvención a la solicitud de medidas cautelares, y en ningún caso suspenderán el procedimiento. De todas las excepciones se dará vista la contraria por el término de 3 días. Aquí está en el artículo 63 el fundamento de la vista con excepciones y defensas. Y tú las tienes que contestar. Por eso es que tenemos que estar checando el expediente siempre, ¿no? Tenemos que, ahora pues ya en línea, antes había que ir al juzgado, ahorita puede ser en línea, y también pues puedes presentar tus promociones en línea o las tienes que llevar directamente, pero tienes 3 días para pronunciarte. Se dará vista contraria por 3 días para que manifieste lo que a su derecho convenga, y se resolverán mediante una sentencia interlocutoria en procedimientos escritos y de manera oral en la audiencia preliminar de juicio oral. ¿Ya vieron? El momento en el que se van a resolver tus excepciones procesales es en la audiencia preliminar, que la vamos a ver en su momento. Es el primer momento donde las partes comparecen a la presencia judicial. Y el juez lo primero que hace en la audiencia es depurar el procedimiento. Nada más las va a resolver. Mas no es el momento para plantearlas, porque se plantean desde la contestación a la demanda y la contestación a la reconvención. Bueno, las excepciones de falta de personalidad, conexidad o litispendencia solo se admite prueba documental en copia certificada, las cuales se deberán exhibir antes de la audiencia preliminar en términos de lo dispuesto por el Código Nacional. Por obvias razones, ¿verdad? Por obvias razones. ¿Por qué? Pues porque son pruebas, son excepciones que a fuerzas necesitan una prueba documental. La excepción de falta de cumplimiento plazo, ¿verdad? También se acredita pues con pruebas, ¿no? No nada más son argumentaciones, sino son pruebas. Aquí ya explica lo que es la litispendencia, la conexidad, yo ya se los expliqué, vuélvanlo a leer para que les quede clarito. También lo que es la cosa juzgada, la falta de personalidad, aquí vienen reglas específicas, objeciones a la personalidad o la improcedencia de la vía. Ya vimos lo que era la competencia objetiva subjetiva en clase diversa. Bueno, volviendo a nuestro escrito entonces, de demanda, perdón, de contestación.
Pues esta es la estructura que tiene. Ahora sí, recapitulando, la de contestación a la demanda, pues tiene como base principal o se fundamenta en la demanda. Se contestan las prestaciones, se contestan los hechos, se contesta el derecho, se interponen excepciones y defensas. Es un capítulo importantísimo de la contestación de la demanda. E incluso cuando presentas tu contestación, se tienen que anexar copias. Yo lo único que hago es sacarle copias cuando son físicas de aquí, de las excepciones y defensas. ¿Por qué? Porque al contrario, le van a dar vista con excepciones y defensas. Bueno, sí, la ley establece que debe de contestarse con una copia simple para darle vista a la contraria. Les iba a decir que no, pero sí, la ley sí lo señala. Mejor anéxenlas para que no los vayan a prevenir y les vayan a decir que se tiene por no contestada la demanda. ¿Okay? Bueno, entonces, excepciones y defensas, luego vendrá la contestación al derecho. Si van a contrademandar, vendrá la contrademanda y luego viene el capítulo de pruebas. Hay algunos abogados, eso ya es decisión de ustedes, hay algunos abogados que antes de plantear la reconvención, plantean las pruebas, sus pruebas relativas a la contestación, y luego contrademandan, ¿sí? Y ofrecen las pruebas relativas a su contrademanda. Eso es lo más correcto, porque pueden ser pruebas distintas. Entonces, eso es lo más correcto, que separemos, aunque es un solo escrito, separemos la reconvención de la contestación y que a cada una de estas les pongamos sus pruebas. Pero bueno, si ustedes hacen su contestación, perdón, su reconvención y plantean todas las pruebas, tampoco pasa nada, porque la ley no obliga a que el escrito tenga una forma determinada más que únicamente los señalamientos que mencionamos, que son los más importantes. Las reglas, y ya termino, las reglas para contestar una demanda, que precisamente estábamos revisando ahorita, que son no dejar de contestar ningún hecho, interponer las excepciones y defensas, ofrecer pruebas, presentar todos los documentos, como dice el 244, porque después de ese momento ya no te van a recibir nada, incluyendo los documentos que acrediten tus excepciones y defensas. Y si no los tienes en tu posesión, porque ustedes me dirán, oye, 15 días es muy pronto para conseguir las copias. Bueno, ya habíamos platicado cuando vimos la documental, que cuando esto ocurra, tú le tienes que decir al juez, oiga, tengo en trámite estas pruebas y aquí está mi constancia de que solicité las copias certificadas. Y entonces el juez ya te las tiene por presentadas, ¿verdad? Pero tienes que avisar. Una vez contestada la demanda y la contestación, ya no se admitirá más pruebas y se señalará fecha para la celebración de la audiencia preliminar dentro de los 15 días siguientes. ¿Ok? Entonces, a partir de ese momento, artículo 252, ya cuando se señala fecha para que la primera audiencia preliminar ha concluido la etapa escrita, con la contestación a la reconvención que hayas hecho, si lo hiciste y si no en rebeldía, y con la vista de excepciones y defensas. Ya por último, ya para terminar y avanzar un poquito, les voy a mandar un escrito acusando la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Cuando la parte demandada no contesta la demanda, o cuando la parte actora no contesta la reconvención en los 15 días que marca la ley, pues hay que plantear la rebeldía. Hay que presentar un escrito, aunque opera de oficio, dice el Código Nacional. De todos modos, tenemos que acusar la rebeldía. Aquí está el escrito. Pasados los 15 días, se presenta un escrito con el formato que ya sabemos: fulano contra perengano, ciudadano juez tal,
fulana de tal, promoviendo por mi propio derecho, con fundamento en los artículos tales y cuales del Código Nacional de Procedimientos, vengo a acusar la correspondiente rebeldía en que incurrió mi contraria por no haber contestado en el plazo que se le concedió para tal fin. Por lo cual solicito que se le tengan por perdido su derecho para hacerlo, por precluido, con todas las consecuencias que marca la ley y por señalado, más bien por no señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. Por lo cual solicito que las subsecuentes le surtan por boletín judicial. Entonces ya no señaló domicilio, perdió su derecho, entonces esto se le llama rebeldía o contumacia y se tiene que acusar. Artículo 255 al 260. Transcurrido el plazo para que se conteste la demanda, se tendrán por contestados en sentido negativo en caso de que no lo haga. Aquí sí quiero aclarar algo. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a diferencia de otros ordenamientos de los estados y muchos cambios que ha habido, porque hubo épocas en que en materia penal cambió el cuerpo del delito y aquí cambió el tema de rebeldía. Actualmente y de manera nacional para todo el país, si la parte contraria no te contesta la demanda, se le tienen por contestados los hechos en sentido negativo. Antes era al revés. Si no te contestaba, se le tenía por rebelde y se le tenían por contestados en sentido positivo. ¿Qué quiere decir? Que por el hecho de no contestar la demanda ya había perdido todo, porque estaba aceptando todo. Eso en el Código Nacional ya se acabó y es al revés. El artículo 255 que tenemos en pantalla establece que si el contrario no te contesta, se le tiene por contestada en sentido negativo. ¿Qué quiere decir? Que a tu demanda le está diciendo no, no, no y no. ¿Y eso qué implica? Que la carga probatoria entonces corresponde a ti. Aunque no te haya contestado la demanda, de todos modos tienes que continuar con tu proceso y tienes que desahogar tus pruebas, porque tú tienes esa carga. Porque al no contestarte, la ley señala que el juez la tiene por negada. Y antes no, antes estaba bien fácil porque si no te contestaba la demanda, pues tú ya prácticamente lo tenías confeso de todo. Podías incluso solicitar que se pasara a juicio a veces. Y ahora no. Ahora la negativa, la rebeldía o contumacia lo tiene por contestado en sentido negativo. Eso sí, ya no puede ofrecer pruebas, ya no puede contestar. Eso sí, tampoco podrá señalar, bueno, ya no señaló domicilio para ir a recibir notificaciones. Y las subsecuentes le surtirán por boletín. No pierde derecho para comparecer a juicio. Puede llegar a las audiencias, pero ya no se puede. Ya no te puede, las cosas que ya fueron quedando precluidas, principio de reclusión, tú tienes un momento para contestar, para reconvenir, para desahogar vistas, y si esos momentos ya terminaron, ya no puedes retrotraerte. Pero si la persona se aparece y se presenta en la audiencia preliminar, pues sí, puede llegar a la preliminar. ¿Quién sabe qué vaya a hacer? Pero puede llegar y actuar desde ahí, ¿no? Pero pues, no contestó la demanda y es rebelde, ¿verdad? Esa rebeldía se declara. Y la otra, ya para terminar, se llama allanamiento. El allanamiento es cuando la parte contraria acepta la pretensión del actor en todas sus partes. Se allana, acepta la demanda. Al allanarse, está reconociendo que la parte actora tiene razón y por lo tanto, pues ya no hay necesidad de desahogar pruebas. Simplemente se pasará a sentencia. Entonces, una cosa es desistirse, otra cosa es allanarse y otra cosa es declararse rebelde. La rebeldía es cuando no contesta la demanda, el allanamiento es cuando acepta la pretensión del contrario y el desistimiento es cuando la actora se desiste. Para ello se necesitan escritos. No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿No? Sí, maestro, buenas noches. No, maestro, Sí. gracias.
Doctor, ¿Ya hay buenas dudas? noches, perdón. ¿No? Una Ok, pregunta nada más, doctor. sí. Y duda, lógicamente. Buenas noches a todos los compañeros. Eh, en caso de la reconvención que mencionaba usted, al momento de que el principal sigue su curso y la reconvención está planteada ya en la contestación, ¿existe, en caso de que no se notifique o que no se emplace al reconvenido, existe la posibilidad de caducidad de esa acción? ¿O tiene que No, no es que operar, exista, es que es a fuerzas, porque o tiene que operar el primer, perdón, o tiene que estar ya el primer acuerdo para que opere? Si no le da seguimiento en todo el cauce que ya llevó el principal, vamos a llamarle así, siguió todas sus etapas y la reconvención no se ha notificado, no se ha emplazado, ¿surte efecto la caducidad? es que la caducidad es otra cosa. La caducidad es cuando se deja de actuar durante 40 días en el proceso. Eso Sí, es otra cosa. Aquí más ok, bien es preclusión. El derecho para contestar la demanda precluye en 15 días, sí, para contestar la reconvención también. Nada más que la reconvención, cuando tú planteas reconvención, le sí, notifican al actor principal. Pero acuérdate que el actor principal señaló qué cosa, un correo, ¿no? sí, En ese correo le van a notificar y le van a decir, se te notifica que se te emplazó, ya se te demandó, tienes 15 días para contestar la reconvención, ¿ya? Si en 15 días no contesta, tú como parte que planteó la reconvención, como parte demandada, vas a presentar un escrito y vas a decir, señoría, toda vez que la rebeldía. transcurrieron los 15 días que marca la ley y el demandado reconvencional no dio contestación a la reconvención, solicito que se le declare la rebeldía. Punto. ¿Se Sí. acabó? Y en caso de que no se haya notificado por ninguno de los medios, No, es que sí se tiene que notificar, porque cuando te demandaron, ¿sí? Tú contestas y en esa contestación señalaste tu domicilio para oír y recibir notificaciones, tu correo, ¿ok? sí, acá en Ahora, Guerrero, yo estoy en Guerrero. sí, pero Ac- estás ac- ahorita, dime esto, la pregunta me la vas a hacer sobre el sistema anterior o sobre sí, el sí, actual que perdón. todavía no entra en Sí, Guerrero. sí, sobre el anterior. Ah, bueno, eso es otra cosa. Ahí es Sí, sobre como el es en anterior. Guerrero, platícanos cómo es en Guerrero, Max. Acá ahorita pues sigue el sistema anterior, Ah, no ha entrado todavía el ajá, actual. sí. Sin embargo, acá si hay una reconvención, tiene que notificarla en el domicilio particular, el que la promueve. En este caso, si no se notifica y se deja pasar todo el curso del proceso del juicio principal, opera la figura de la caducidad o en este caso. De hecho, ni siquiera avanzaría el juicio. Bueno, aquí la reconvención, aquí el problema es que en el sistema actual ya no van a ser domicilios particulares, Sí, ya son correos electrónicos. sí, Si tú contestaste la demanda, tenías la obligación de señalar un correo electrónico, sí, ¿sí? Si tú no señalaste el correo electrónico, perdiste tu derecho, ¿verdad? Y entonces, sí, por ley, ¿a dónde te van a notificar? sí, boletín. Así es. Entonces la contrademanda te la van a notificar por boletín y ahí te va a surtir. Ahora, si no contestaste la demanda, te fuiste en rebeldía, tampoco señalaste domicilio para oír y recibir notificaciones. Y de la misma manera te van a surtir por boletín. Ok, Entonces, cuando yo te contrademande, te van a notificar por boletín y los 15 días empiezan a contar desde que se publique la contrademanda en el boletín. Por Maestro, eso es que tú tienes que acusar la rebeldía desde que no te contestan la demanda, presentas un escrito diciendo, solicito que se le acuse la rebeldía y que las subsecuentes notificaciones le surtan por boletín, toda vez que de conformidad con el artículo tal no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. Cuando no señala domicilio, pierde derecho para hacerlo y se le hacen por boletín. No sé ok, si ya me expliqué. sí, o por estrados, ¿no? Que sería acá en el Bueno, anterior. sí, es lo mismo, por estrados Ujú, o por boletín, sí, ¿verdad?
Entonces es igual, nada más que ahora el problema son los correos electrónicos. Si no señaló, yo te entiendo que en el sistema anterior tenían que volverlo a ir a buscar para entregarle las copias en su domicilio. Ahora ya no, porque Sí, esa es la situación con los correos electrónicos. Sin embargo, mientras no haya hecho la declaratoria en Guerrero, tu congreso local, pues seguirán con no sé si todavía los juicios los están recibiendo en el sistema, con las reglas del sistema anterior, Sí, y ahí todavía. seguirá hasta que no se haga la declaratoria, ¿no? Pero en cuanto entre la declaratoria del Código Nacional, pues la notificación tendrá que ser por vía correo. Por eso la importancia de señalar correo. Sí. Y también la importancia de que el contrario siempre esté ahí encima, porque al día 15 que no te contesta, presenta tu escrito y dile al juez cualquier notificación personal que le vayas a hacer. Como no señaló domicilio en los términos de tal artículo, notifícale por el boletín o por los estrados y se acabó. Sí. Ya no tienes que irlo a buscar, ni hacer edictos, ni nada de eso. Y empiezan a correr los términos de oficio. Por eso la notificación más importante, la más difícil, es la primera, el emplazamiento. Porque esa sí tiene que ser personal. Esa sí es a fuerzas personal. Y como el emplazamiento ya está bien hecho, si él ya no vino a juicio, ese es su problema. Todo le va a perjudicar al rebelde. Les pido que lean, por favor, los artículos que hablan de rebeldía y allanamiento. Y les subo ahorita el material respectivo y los escritos para que ustedes acusen la rebeldía. ¿Sale? Sí, doctor. Gracias. Que descansen. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, buenas noches, que descansen. Gracias, doctor. Gracias, igualmente. Gracias. Mañana Vamos a ver que qué pasa descansen. con la viejita sicaria. Ahí luego platicamos de eso. Buenas noches, doctor, gracias. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Gracias.